para servirle a Él y para hacer su obra, alguien se va a levantar en contra. Y se van a poner de acuerdo las personas. No solamente hicieron eso, pero dice en el versículo 13, y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley, pues le hemos oído decir que este Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Esteban estaba predicando una cosa, estaba predicando la verdad, y estos tipos vinieron para decir una mentira. ¿Y qué hicieron? Buscaron testigos falsos. El libro de los Proverbios dice que Dios aborrece al testigo falso. Usted sabe que hasta nuestros días, si se cumple o no se cumple, allá cada quien, pero cuando hay un juicio, invitan a una persona a poner su mano sobre la Biblia y le dicen: jura decir la verdad, solamente la verdad y nada más que la verdad. Y la persona dice usualmente: lo juro. Y qué terrible, porque en muchos casos lo que hay es mentira. Los testigos falsos no es algo de nuestros días, es algo desde mucho tiempo atrás. Ustedes recuerdan la historia en la Biblia cuando Acab, el rey, quería comprar la viña de Nabot y Nabot no se la quiso vender. Entonces la esposa de Acab, la bruja Jezabel, era una bruja, consiguió testigos falsos, y producto de falsos testigos, de un falso testimonio, terminaron quitándole a este hombre, terminándole su viña. Testigos falsos. Usted y yo tenemos que estar preparados, porque cuando nosotros hacemos lo que es correcto, cuando nosotros hacemos lo que es verdadero, de alguna fuente, de alguna forma, de algún lugar, podrían levantarse contra nosotros testigos falsos. Sobre todo cuando la persona que le sirve al Señor está tratando de hacer bien las cosas. Pusieron testigos falsos. ¿Cuánto les dieron? No sabemos. ¿Cómo hicieron? No tenemos los detalles, no tenemos que saberlos para comprender que es exactamente así como funciona. Pero ¿qué era lo que odiaban los enemigos de Esteban? Dice en el versículo 10: pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Y es exactamente lo mismo que ha ocurrido a través de la historia bíblica y a través de la historia de la iglesia. Juan el Bautista perdió su cabeza por decir la verdad, y le cortaron la cabeza. Pídeme lo que quieras, tráigame la cabeza del Bautista. Y eso es lo que pasa. Y siempre que una persona predica con sabiduría y con poder, siempre se van a levantar aquellos que se incomodan, aún dentro de la iglesia. Aún dentro de la iglesia. Siempre que una persona decide hacer lo correcto, siempre que una persona decide servirle al Señor, yo le voy a decir, aún sus familiares se le van encima. Siempre ha ocurrido así. Cada vez que una persona toma una decisión por Cristo, y cada vez que una persona demuestra en su vida que es temeroso de Dios, que es apartado del mal, comienzan las críticas, comienza el juicio contra esa persona. Es que vos sos un fanático, solo metido en la iglesia, solo metido en la oración, solo metido en los grupos de estudio bíblico. Y como le dijo un día un amigo mío a la esposa, cuando su esposa le recriminaba porque él venía del estudio bíblico, y le dice: ¿de dónde venís? Y se volvió el tipo enojado también y le dice: de la cantina, de tomarme unos tragos.
Es tremendo cuando una persona toma la decisión de seguir al Señor, va a enfrentar adversidades. Si usted ha decidido seguir a Cristo, yo le felicito y le animo para que siga adelante, pero usted va a encontrar adversidades. Y sobre todo cuando las personas se dan cuenta que usted es una persona llena de sabiduría, que usted habla con el poder y la autoridad de Dios, se le van a venir encima, porque eso es lo que a Satanás no le gusta. Pero cuando uno se anda con palanganeos, cuando uno se anda con paños tibios, como decimos nosotros en nuestro tico, en nuestro lenguaje, ¿verdad? Cuando nosotros andamos dándole mucha vuelta a la cosa, la gente no se mete con nosotros. A la gente no le importa. Pero Esteban, este tipo, estaba lleno de autoridad de Dios. Y sus enemigos lo odiaban. Lo odiaban. Y lo mismo sucedió con Daniel. ¿Recuerdan? Los enemigos de Daniel en el reino, en la historia bíblica. ¿Cómo podemos hacer para quitar a este Daniel? Ya sé, vamos a establecer un edicto. Y lo hicieron. Establecieron el edicto y el rey lo firmó. Y cuando Daniel se dio cuenta que habían firmado el edicto, oraba 3 veces al día. No tembló, no se asustó. Daniel estaba lleno de sabiduría, estaba lleno de la gracia de Dios, estaba lleno del poder de Dios, estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Por esa razón, cuando en nuestra vida enfrentamos este tipo de cosas, no hay absolutamente ningún problema. Finalmente, queremos ver la confianza de Esteban. Jesús había estado bajo fuego primero. Vea Marcos capítulo 14. Es muy interesante el texto aquí en Marcos capítulo 14. No está en pantalla, así que por favor búsquelo en su Biblia. Aquí en Marcos capítulo 14 leemos a partir del verso 55. Y Pedro le siguió, 55, y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús. Solo hago un paréntesis para entender que es el mismo concilio que está enfrentando a Esteban. Es el mismo. Son los mismos tipos, es la misma gente, es la misma argolla, es la misma corrupción. No ha cambiado. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a muerte, pero no lo hallaban, porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Entonces, levantándose unos, dijeron falso testimonio contra él, diciendo: nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano, y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Pero ni aún así concordaban en el testimonio. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo: yo soy. Y veréis al Hijo del hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle: profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas. Ahora, atención aquí. Cuando Esteban estaba enfrentando su juicio, él sabía muy bien que era exactamente lo mismo que habían hecho con el Señor. Y les dijo:
entendiendo un poquito la Biblia,